Buenas tardes, chicos. Vamos a ver hoy la clase de gases, la parte teórica con los conceptos, todas las leyes y cuál es la importancia de conocer el tema de gases en medicina. Bueno, vemos acá una pequeña introducción en donde estamos mostrando nosotros, ¿sí? Que para tener en cuenta ciertas condiciones como la temperatura y la presión va a ser muy importante, porque esto nos va a determinar a nosotros el estado de agregación de la materia. Por eso es que nosotros conocemos el estado sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá en la gráfica, tenemos representado al estado sólido, en donde podemos ver que las moléculas están bien pegadas unas con las otras, bien pegaditas, están bien juntitas. El estado líquido, podemos ver ya las moléculas un poco más separadas entre ellas, y en el estado gaseoso están completamente separadas, ¿ven? Entonces eso nosotros nos ayuda, esta gráfica, a poder decir que estoy en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, porque las propiedades físicas de la materia van a depender mucho, ¿sí?, en qué estado están. Por eso nosotros hoy vamos a hablar específicamente, vamos a hablar de los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Nosotros ya hemos visto que eran los fluidos. Los fluidos van a ser, son sustancias, ¿verdad? Que van a tener una cierta forma, para explicarlo mejor, digamos, van a ir deformándose, ¿sí?, de cierta manera, porque en ella van a actuar unas fuerzas. Esas fuerzas se las conoce también como tensión o tensión de corte. No es muy importante que ustedes se metan en ese concepto de lleno ahora, porque no lo van a aplicar, pero sí que entiendan que acá hay una fuerza, y esa fuerza es la que hace que sean diferentes uno con otro. Por eso nosotros vamos a poder ver que dentro de los fluidos tenemos dos tipos, gases y líquidos. Entonces, yo puedo decir que los gases comprenden los fluidos y son comprensibles. El volumen se modifica por la presión y la temperatura. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que en la primera parte hemos dicho que las condiciones de temperatura y presión eran las que van a determinar el estado de agregación de la materia. Entonces, por eso ustedes siempre van a escuchar acá nombrar, o van a ver que intervienen la temperatura y la presión, ¿sí? Bien, esas fuerzas que habíamos dicho hace rato, o tensiones, esas tensiones de corte, o esas fuerzas, son estas fuerzas de atracción que tienen las moléculas. En el caso de los gases, esas fuerzas son muy pequeñas. Por eso ustedes pueden ver que están separadas las moléculas unas de las otras. En cambio, en los líquidos están un poquito más juntas, y en los sólidos ya están pegadas, bien pegadas, ¿eh? Bien pegadas una con la otra. Entonces, son esas fuerzas de atracción, ¿sí?, que tienen las moléculas, en donde es mayor en el sólido, menor en el líquido y mucho menor en el gaseoso. Bien, la temperatura va a producir un cambio en la energía cinética de estas moléculas. El aumento de la temperatura va a producir ese cambio y va a permitir que el gas pueda expandirse y ocupar mayor volumen. Siempre tengan en cuenta estas dos palabritas, temperatura y presión, que son las que nosotros vamos a ver y las vamos a nombrar mucho en toda la clase. Y la otra palabrita va a ser volumen. Entonces, temperatura, presión y volumen son las tres palabras que yo las tengo que tener en cuenta, saber qué es cada una,
y poder diferenciarlas y poder aplicarlas en todo lo que estamos viendo. Bien, vamos ahora de lleno a cuáles son las propiedades que tienen los gases. Bueno, los gases son transparentes y la gran mayoría son incoloros. Ustedes acá ven en este frasco de Erlenmeyer, pueden ver que está representada como si fuera un humo, ¿sí? Ese es el gas. En este caso yo lo veo con un cierto colorcito porque bueno, es lo que quiero mostrarles, pero no se ve, es incoloro, son transparentes. ¿Qué otra característica tienen o qué otras propiedades tienen los gases? Son comprensibles. Entonces van a disminuir su volumen si yo aumento la presión. Entonces vean acá en este dibujo, está dentro de este frasco y tengo un émbolo. Recordemos que el émbolo es una tapa a presión. Entonces la flechita me está mostrando ahí que estoy haciendo presión. Entonces por eso digo que son comprensibles. Entonces disminuyen su volumen al yo aumentarle la presión. Vean el que está a la par. ¿Sí? Disminuí la presión, se lo levanté y aumentó el volumen. ¿Sí? Y también puedo decir que se expanden. Son expandibles. Vean, si sacamos con totalmente casi la tapita del émbolo, saco totalmente la presión y miren cómo se expandieron las moléculas. Entonces puede ocupar todo el lugar que tenga, todo el lugar disponible. Por eso podemos decir que los gases no tienen volumen propio ni forma propia, sino que van a adaptar la forma y el volumen de lo que los contiene. También podemos decir que los gases se mezclan entre sí y van a poder formar mezclas homogéneas. Las moléculas de los gases van a poder ejercer presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa presión se va a generar, digamos, porque las moléculas van a ir a chocar contra las paredes del recipiente que los contiene. Y eso es lo que va a permitir que ejerza presión. ¿Sí? Y otra cosita es que van a aumentar su volumen al aumentar la temperatura. ¿Sí? Entonces, aumentamos la temperatura y ustedes van a ver cómo aumenta el volumen de ese gas. Acá tienen otro gráfico en donde me está mostrando, y acá tengo estas flechitas, me muestran, siempre recuerden que el vector me está indicando presión, o una fuerza, ¿verdad? Entonces me está indicando presión. Y acá como está ya expandido totalmente por el frasco. Bueno, esas son las propiedades más importantes que tienen que conocer ustedes de los gases. Bien. Nosotros ahora vamos a pasar a ver con respecto a la atmósfera terrestre, ¿sí? Vamos a ir a ver qué es, ¿sí? Por qué la estudiamos, qué es lo importante de ella, teniendo en cuenta todo lo que ya venimos viendo. Entonces, atmósfera terrestre, y dentro de la atmósfera terrestre vamos a ver la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es la atmósfera terrestre? Es una capa de gases que rodea la superficie de la Tierra. ¿Sí? Y lo más importante, chicos, no hace falta que se acuerden todos estos datos, por ejemplo, el valor de la masa, ¿sí? 5,13 por 10 a la 8, no. Todos son referencias. Lo que sí tienen que acordarse es que tiene una masa grande. Eso sí, con que ustedes digan masa grande, ya está bien. No hace falta el valor. Y recordar que siempre va a estar sujeta a la atracción de la gravedad. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en cuenta qué cosa, el peso o la fuerza que haya. Como es un gas, nosotros sabemos que los gases ejercen presión. En este caso le vamos a llamar presión atmosférica. Esta atmósfera terrestre también nos va a proteger de la radiación solar y además nos va a proporcionar sustancias que van a ser esenciales para la vida. ¿Cómo está compuesta? Va a estar compuesta por un 78% por nitrógeno, un 21% por oxígeno,
Y después vamos a ver que tenemos una composición de otros gases, por ejemplo, de 0,96%, ¿sí? O de anhídrido carbónico de 0,04. Esa es la composición de los gases que nosotros vamos a tener en la atmósfera terrestre. Bien. ¿Y qué es la presión atmosférica? Presión. Recordemos, si estamos diciendo que la atmósfera está compuesta por gases y que los gases ejercían presión, bueno, eso es la presión atmosférica. Va a ser la fuerza que va a ejercer la atmósfera por la unidad de la superficie. Ustedes ya saben la fórmula de presión, que era igual a la fuerza sobre la superficie. ¿Sí? Eso ya lo hemos estudiado. Entonces esto es solamente recordar y poder nosotros ir recordando las fórmulas que ya se ha estudiado en líquidos, por ejemplo. Hemos aprendido la fórmula de presión con sus unidades correspondientes y bueno, también se lo aplica a los gases. ¿Por qué? Porque son fluidos. Los líquidos y los gases eran fluidos. Entonces, todas las leyes que rijan a uno van a regir a los otros. Bien, entonces, presión atmosférica, sacamos de la fórmula de presión el concepto. Es la fuerza que ejerce la atmósfera por unidad de superficie. El valor que tiene esta presión va a ser variable según la altura a nivel del mar, porque hemos dicho que dependía de la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Entonces, sobre el nivel del mar, donde nosotros sabemos que la gravedad es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, recordemos que ahí está en el MKS, el valor de la presión va a corresponder a una atmósfera. Y una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio. Y 760 milímetros de mercurio corresponden a 1033 gramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces ahí tienen el valor de la presión atmosférica en distintas unidades. La que más usamos para representar es una atmósfera. Pero recordemos que las otras unidades de presión podían ser milímetros de mercurio, podían ser gramos fuerza sobre centímetros cuadrados, podían ser las varias, podían ser los pascales, etc. Bien, vuelvo a repetir, esto es algo que lo vamos a recordar, no lo tienen que saber de memoria a todo, o sea, este valor de una atmósfera generalmente no lo usamos en los problemas, ¿sí? Y si no, te lo van a dar como dato. Entonces siempre recordar que la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de una atmósfera. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a ver ahora las leyes de los gases. Las leyes de los gases ideales son conjuntos de leyes, independientemente de la naturaleza que tengan esos gases. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en estas leyes? Las tres palabras que yo les dije que no me puedo olvidar: presión, volumen y temperatura. ¿Ven? Acá las volvemos a nombrar. Todas estas leyes van a ser para todos los gases a bajas presiones y a altas temperaturas. Eso es un gas ideal. Entonces, miren ustedes este dibujito. Es muy lindo el dibujo porque me está mostrando la combinación que hay entre presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Y que la ley de los gases en general, o ley de los gases, o ecuación de los gases en general, es una combinación entre varias leyes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es estudiar cada una de esas leyes para poder después terminar con la final, que es la ecuación general de los gases. Bueno, vamos a comenzar con la primera ley, que es la ley de Boyle y Mariotte.
la ley de Boyle-Mariotte me va a tener en cuenta a la temperatura constante. Entonces yo me tengo que acordar esto. Boyle-Mariotte va a considerar todo con respecto a los gases, pero a una temperatura constante, o sea, ese valor no se modifica. Entonces, ¿qué dice Boyle-Mariotte? Dice que a temperatura constante, la presión que ejerce un gas va a ser inversamente proporcional a su volumen. Por lo tanto, la fórmula va a quedar expresada de la siguiente manera. Volumen 1 sobre el volumen 2 va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1. Ven que sus volúmenes son inversamente proporcionales a sus presiones. ¿Y esto qué me va a expresar a mí? ¿Qué me va a dar como consecuencia? Si esta presión aumenta, ¿qué va a pasar con el volumen? Disminuye. Si esta presión que está acá disminuye, ¿qué va a pasar con el volumen? Aumenta. ¿Sí? Entonces eso es lo que me tengo que acordar. Que en esta ecuación, como las presiones son inversamente proporcionales a sus volúmenes, yo voy a saber que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y lo ven expresado acá en este gráfico. Ustedes acá tienen un volumen, ¿sí? Y una presión. Entonces, si este volumen aumenta, ¿qué pasaba con la presión? Disminuía. Ahora, acá va a disminuir el volumen. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. Va a aumentar la presión. Ustedes vean que acá en el costado tienen un manómetro, ¿sí? Eso está midiendo la presión. Ese relojito mide la presión. Se llama manómetro. Entonces ahí les está mostrando qué pasa a medida que aumenta o disminuye el volumen. Entonces si aumentaba el volumen, disminuía la presión. Si disminuía el volumen, aumentaba la presión. ¿Sí? Inversamente proporcional. Otra manera de expresarla a la ley, que por ahí ustedes se confunden cuando la ven de esta forma y creen que está mal, es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Eso, chicos, me está mostrando a mí que las presiones son inversamente proporcionales a sus volúmenes. ¿Por qué? Y bueno, los tengo que despejar. Si yo despejo como la que está allá arriba, vamos a poner todas las presiones por un lado y los volúmenes por el otro. Entonces, ¿qué hago? Acá dejo presión 1 y presión 2 está acá, multiplicando va a pasar dividiendo. Y el volumen 1 que estaba acá multiplicando pasa dividiendo. Entonces ahí te queda volumen y presión de manera inversamente proporcional. Bien, ahora, si yo estoy trabajando siempre, estamos trabajando acá con el mismo volumen, en la misma presión, en la segunda parte, por ejemplo, o sea, esto me va a dar siempre lo mismo, este mismo resultado. Entonces yo puedo generalizar y puedo decir que la presión por el volumen va a ser igual a una constante. ¿Cuándo va a ser eso? A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de una misma masa de gas es un valor constante. ¿Entendido? Siempre que yo tenga en cuenta una misma masa de gas. Esa es otra forma de expresar la ley Boyle-Mariotte. Bien. Vamos ahora a las otras dos leyes, que serían la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Las vemos juntas, ¿sí? Porque vamos a ver la diferencia que tienen entre ellas, pero corresponden a una ley por separada cada una. Si ustedes ven por ahí en algún libro ley de Charles y aparte ven ley de Gay-Lussac, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces que ustedes digan ley de Charles y Gay-Lussac
es exactamente lo mismo. La diferencia es que acá estamos viéndolas juntas, ¿sí? Pero mostrando por separado dependiendo de lo que yo voy a mantener constante. Entonces, primera opción, voy a tener constante la presión. Mantengo constante la presión. Quiere decir que no modifico su valor. El valor siempre va a ser el mismo. Entonces, cuando una masa de gas a temperatura de 0 grados centígrados es calentada, manteniendo fija su presión, va a experimentar un aumento de volumen de manera proporcional al aumento de la temperatura. Entonces me está diciendo acá que la temperatura es directamente proporcional al volumen, siempre y cuando yo tenga la presión constante. Entonces veamos acá, en esta fórmula, nosotros vamos a tener representado al volumen, ¿sí? Volumen igual a un volumen de un gas a 0 grados centígrados, ¿sí? Por 1 más alfa. Este alfa es el coeficiente de dilatación que tienen los gases, que tiene un valor de 0,036. No hace falta que lo sepan ustedes ahora el valor, por la temperatura final, ¿sí? Esa es la fórmula que me está representando a mí la proporcionalidad que hay entre el volumen y la temperatura. Ustedes vean que el volumen está en el mismo miembro que la temperatura. Acá la tengo la temperatura y acá lo tengo el volumen. Entonces es directamente proporcional. Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir el volumen. ¿Entendido? Entonces eso es lo que pusimos acá. Como consecuencia, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Y ustedes vean acá, tienen representado en este gráfico misma presión, una atmósfera. Pero acá tengo una temperatura de 100 grados Kelvin y un volumen de 5 litros. Y acá el volumen y la temperatura van a aumentar. ¿Por qué? Aumentó la temperatura a 200 grados Kelvin, entonces el volumen aumentó a 10. ¿Ven? Se fue para arriba. ¿Entendido? Entonces, si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Si disminuye la temperatura, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que me tengo que acordar de esta primera parte de la ley, teniendo en cuenta a la presión constante. Bueno, ahora lo que voy a tener en cuenta es el volumen constante. Entonces, esta es la segunda parte de la ley. En esta segunda parte de la ley vemos volumen constante, o sea, no modifico el volumen. Entonces acá los cambios van a ser en la presión y en la temperatura. Y también se da de manera directa. Entonces yo voy a decir que cuando una masa de gas a una temperatura de 0 grados centígrados es calentada manteniendo fijo el volumen, va a experimentar un aumento de presión que va a ser proporcional al aumento de la temperatura. Entonces fíjense que la fórmula con la cual voy a representar acá esta ley es la misma que usé acá. ¿Qué es lo único diferente? Que en vez de usar volumen uso presión, porque estoy hablando de la presión acá. Entonces digo que la presión del gas a una determinada temperatura va a ser igual a la presión del gas a una temperatura de 0 grados centígrados o temperatura, puede llamarse también, chicos, presión inicial, por 1 más el coeficiente de dilatación de los gases por la temperatura. Esta sería la temperatura final. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, vean ustedes, presión y temperatura están en el mismo lado, o sea, van a ser ambas directamente proporcionales. Entonces,
Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes vean ahí, acá en este gráfico, en donde tenemos una presión 1 y una presión 2, el volumen es el mismo. Acá estoy con una temperatura X y acá le aumento la temperatura. Entonces la presión aumenta. Si ustedes la representan de esta manera, la ecuación también está bien, ¿no? Pero la que se usa generalmente son las que hemos mostrado acá. No está mal ni esta ni la que está acá en la gráfica. Cualquiera de las dos es válida. Bueno, habiendo visto ya las tres leyes anteriores, nosotros vamos a poder ahora hablar de la ecuación general de los gases. Ustedes a la ecuación general de los gases ya la conocen. La conocen porque nosotros ya la hemos nombrado en los primeros temas de primer parcial, por ejemplo, de donde salía la presión osmótica, ¿se acuerdan? Bueno, esa ecuación general de los gases va a ser la unión de todas las leyes que acabamos de ver. Entonces miren, acá en este gráfico estoy mostrando temperatura, volumen y presión. ¿Sí? No me olvido de esas tres palabras porque son las que yo las voy a ver todo el tiempo acá. ¿Sí? Entonces, la ecuación general de los gases va a ser la unión de las tres leyes que acabamos de ver. ¿Y qué voy a tener en cuenta? Una presión inicial por volumen inicial dividido en la temperatura inicial va a ser igual a la presión, al volumen y a la temperatura final. Eso es lo que me dice esta ecuación general de los gases. Ahora, vamos a tener en cuenta este lado, ¿sí? Presión, volumen y temperatura, le vamos a dar un valor. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a tener en cuenta que, miren acá el gráfico, vamos a tener en cuenta a este gas que va a estar a una presión de una atmósfera, que va a tener un volumen de 22,4 litros, que está a una temperatura absoluta de 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin. Esa es la presión que yo estoy ejerciendo acá. Y vamos a tener en cuenta que la concentración con la que se está trabajando acá corresponde a N, que sería de 1 mol. Concentración de 1 mol. Bien. Esos datos son importantes porque son los que yo voy a utilizar ahora. Reemplazo la presión, una atmósfera. Reemplazamos el volumen, 22,4 litros sobre mol. Reemplazamos la temperatura, 273 grados Kelvin. Bien, si nosotros resolvemos esto, 1 por 22,4 dividido en 273 nos va a dar 0,082 atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin. A esto yo le llamo R. Todo esto se llama R, o constante universal de los gases. Y se llama así porque la hemos sacado, ¿sí?, de los valores que están en condiciones de normalidad, que son todos los datos que ustedes acaban de ver acá. Una atmósfera, 22,4 litros, 273 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces de eso sale la famosa R, que ustedes la conocen. La hemos estudiado a la ecuación general de los gases, ¿se acuerdan? La hemos estudiado a R en atmósfera y también la hemos estudiado en membrana, en donde la vimos expresada en Joule. Bueno, ahora acá la voy a ver de nuevo en atmósfera. Bien, entonces, si yo todo esto digo que se llama R, lo reemplazo acá y pongo presión por volumen sobre temperatura igual a R. Y ahora vamos a despejar y hacer la equivalencia. Y pongo presión por volumen va a ser igual a R por T. ¿Qué le agrego a esta ecuación general? Le agrego N, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que N correspondía a un mol, los números de moles. Entonces, para completar
la ecuación general de los gases, me quedaría presión por el volumen va a ser igual a N de número de moles por la constante de los gases y por la temperatura. Y esta es la famosa ecuación general de los gases. ¿Queda claro? Eso es lo que ustedes se tienen que recordar. No van a hacer problemas con estas fórmulas, solamente saber cuál es la ecuación general de los gases. ¿Mm? ¿Cuál es la ecuación general de los gases final? ¿Sí? Que es esta, la que está recuadrada acá. Esa es la final. Entonces eso es lo que se tienen que acordar. Bien. Vamos a continuar ahora hablando de los gases y de otras leyes. Nosotros dijimos que los gases podían formar soluciones, mezclas homogéneas, ¿se acuerdan? Entonces vamos a poder tener soluciones gaseosas. ¿Mm? Estas soluciones gaseosas, ¿sí? Son miscibles entre sí. Por lo tanto, nosotros vamos a tener estas mezclas siempre van a formar una solución con una sola fase. Por eso digo homogénea. Ya hemos aprendido nosotros al principio que era una solución homogénea o sistema homogéneo y que era un sistema heterogéneo, ¿se acuerdan? Dentro del sistema homogéneo estaban las soluciones porque estaban formados por una sola fase. Entonces, en una solución gaseosa, cada gas se va a comportar de manera independiente a los demás. Entonces nosotros ahora vamos a ver la representación de la ley de Dalton. Ustedes habrán visto que tanto en la clase teórica de la cátedra como en el PDF, yo les he puesto toda la primera parte de cómo llegar a la final de la ecuación o de la ley de Dalton. A mí me interesa que se acuerden esto, que la ley de Dalton mide la presión total de un gas. ¿Y de qué manera la mide? Sumando las presiones parciales de todos los gases. Entonces esta es la fórmula de la ley de Dalton. Presión total va a ser igual a presión 1 más presión 2 más presión 3. O sea, la sumatoria de las presiones parciales de todos los gases. ¿Por qué? Recordemos, en una mezcla de varios gases que no reaccionan entre sí, porque no reaccionan entre sí, cada uno se comporta como si estuviera independiente del otro. La presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. ¿Y qué es esa presión parcial? La presión parcial de un gas en una mezcla va a ser igual a la que tendría dicha masa de gas si solamente ocupara la totalidad del volumen. Entonces ustedes fíjense acá. En este frasco yo tengo 3 gases. ¿Ven? Ahí me está mostrando los 3 colores. Naranja, verde y azul, en donde me está diciendo que yo tengo 3 gases. ¿Y cómo se sumaron esos gases? Veamos. Esos gases en este frasco se están comportando como si estuviera solito el naranja, como si estuviera solito el azul y como si estuviera solito el verde. Y cada uno está en su cantidad correspondiente. ¿Sí? El naranja es mayor, le sigue el azul y el más chiquitito es el verde. ¿Sí? Y por eso en el manómetro ustedes ven las 3 porciones, las 3 presiones. ¿Sí? La presión que corresponde a cada uno de los gases. Bueno, entonces esa es la presión parcial de este gas, de este gas y de este gas. La suma de estas presiones parciales me va a dar la presión total. ¿Ven? Por eso acá en el manómetro ya estoy viendo completo el valor, pero que corresponde a cada uno de ellos. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la presión parcial de un gas en una mezcla gaseosa? Hagamos un ejemplo. Pongamos como ejemplo el oxígeno. Nosotros sabemos que el 100% corresponde a 760 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? Que eso sería una atmósfera. ¿Cuánto era el porcentaje que yo tenía de mezcla gaseosa en la atmósfera? 21%. Entonces eso es X. Hacemos la operación y la presión parcial del oxígeno será de 159,6 milímetros de mercurio. ¿Entendido?
Entonces eso es lo que yo saco de presión parcial del oxígeno, pero en una atmósfera. ¿Entendido? Entonces eso es lo que quiere decir la ley de Dalton. Y de esa manera pueden calcular la presión parcial del nitrógeno, del dióxido de carbono, etc. Bien. Ley de Graham. La ley de Graham es una ley que me va a hablar a mí de la difusión gaseosa. O sea, cómo se va a mover, por decirlo así, el gas. Y la ley de Graham dice que las velocidades relativas de difusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus densidades. Entonces miren la fórmula. Velocidad A sobre velocidad B es igual a la raíz cuadrada de la densidad B sobre la densidad A. ¿Ven? Entonces, ¿qué estoy mostrando? Que las velocidades son inversamente proporcionales a las densidades, a la raíz cuadrada, de las densidades. ¿Sí? Y de esta ley lo que yo tengo que sacar es que los gases más livianos son los que van a difundir más velozmente. Como por ejemplo el hidrógeno. Es el hidrógeno es el gas más veloz. ¿Entendido? Entonces para eso es esta ley. Por eso me está mostrando con esta ley cuál va a ser la velocidad de difusión que van a tener los gases. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las soluciones de gases, pero en líquido. Ya habíamos hablado de las soluciones gaseosas, nada más, mezclas gaseosas. Ahora vamos a ver las soluciones de gases en líquidos. Entonces, cuando un gas está en contacto con un líquido, tiende a disolverse de la misma manera que las soluciones. Igual. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de las soluciones que teníamos que eran homogéneas, ¿sí? Porque se disolvían. ¿Se acuerdan las soluciones moleculares, por ejemplo? Que era agua y azúcar. Nosotros mezclábamos el azúcar y si yo veo el frasco con agua, creo que tiene agua sola, pero en realidad tiene agua y azúcar. Entonces ahí tenía una mezcla homogénea. Bueno, acá pasa lo mismo. El gas se mezcla con el líquido y se disuelve y forma una solución. Entonces dentro de esto nosotros vamos a encontrar dos leyes, la ley de Henry y la ley de Fick. En el caso de la ley de Henry, en esta ley nosotros vamos a ver que habla de que la concentración de un gas que está disuelto en un líquido va a ser proporcional a la presión parcial del gas multiplicado por una constante. Entonces vean acá, yo pongo C de concentración del gas va a ser igual a la presión parcial del gas por una constante. Esa constante se llama coeficiente de solubilidad y es propia de cada gas y va a depender de la temperatura. ¿Sí? Por eso es que acá no les pongo un valor, sino nosotros tenemos que saber el valor de esa constante para cada gas. Por ejemplo, ustedes lo conocen a la ley de Henry porque la hemos estudiado en buffer. ¿Se acuerdan? Cuando hemos estudiado el dióxido de carbono, que venía de formar ácido carbónico, cuando este se disociaba, formaba dióxido de carbono más agua, ¿se acuerdan? Y el dióxido de carbono, ¿qué es? Un gas. ¿Y cómo se movía ese gas en la sangre? Por medio de la ley de Henry, que es la ley de la solubilidad. ¿Sí? Y aquí era igual, directamente proporcional a la presión parcial del gas, que en el caso del dióxido de carbono era 40, por el beta del dióxido de carbono, o coeficiente de solubilidad, que en ese caso era de 0,03. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos estudiado ya en buffer, es una fórmula, una ley que ya la conocen. Y tienen un ejemplo claro que es la que hemos aprendido en buffer. Entonces nosotros por medio de la ley de Henry estamos analizando
la solubilidad que tiene un gas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven, es directamente proporcional a la presión parcial del gas y a su constante. Entonces, esa concentración que está disuelta va a depender de la presión. Miren ustedes acá, mayor presión, menor presión, ¿sí? Entonces, directamente proporcional. Mayor presión, ¿ven? Mayor solubilidad, menor presión, menor solubilidad, y así. O menor concentración. Vean ustedes, los dibujitos les están mostrando todo. Bien. Y la otra ley es la ley de Fick. La ley de Fick también la conocen, la hemos estudiado en membrana, ¿se acuerdan? La ley de Fick era la ley que regía a qué tipo de transporte. Regía a la difusión simple, ¿se acuerdan? Bueno, acá estamos viendo la difusión de un gas. Entonces, la ley de Fick también se aplica a los gases, ¿sí? Entonces, esta ley relaciona la difusión de un gas en un líquido a través de una membrana con la distancia y los gradientes de concentración. Ustedes ven acá en el gráfico, estaba mostrando, ¿sí?, cuál es el flujo que voy a tener, o velocidad de flujo, y vamos a tener en cuenta a la superficie, ¿sí?, el gradiente de concentración que voy a tener entre un lado y el otro, ¿sí?, a las distancias, ¿sí?, esta distancia, ¿sí? Entonces, esta J habla de flujo de difusión, ¿sí? Nosotros habíamos estudiado la ley de Fick, ¿se acuerdan? Que era flujo igual a la permeabilidad, al área y al gradiente de concentración, ¿se acuerdan? Bueno, esta J es flujo también, pero le llamo J. En la ley de Fick general se la llama J, que es flujo de difusión. Y es igual al área o superficie dividida en el espesor o distancia que hay entre los puntos de membrana, de la membranita, o también llamado espesor, por el coeficiente de solubilidad, no es diámetro, ojo con esta D, coeficiente de solubilidad, y por un gradiente de presión o diferencia de presiones parciales. Entonces, si ustedes se acuerdan, la otra ecuación, esta D de coeficiente de solubilidad dividido en la distancia que separan los puntos, esos dos, ese cociente representaría la permeabilidad, ¿sí? Entonces, si yo la tengo que poner a esta fórmula, como la conozco de la ley de Fick, que estudiamos en membrana, yo diría que el flujo era igual a la superficie o al área por la permeabilidad y por la diferencia de presión. Permeabilidad es esta, ¿de acuerdo? Es lo mismo, es para que entiendan que es la misma ley. No es que es otra ley nueva, no, es la misma ley, pero representada de otra manera. Pero el concepto es el mismo, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo quiero que les quede claro, que el concepto es el mismo. Y que tengan en cuenta que no es lo mismo superficie que espesor. Ojo, miren ustedes que el flujo es directamente proporcional a la superficie e inversamente proporcional al espesor. Ojo con eso, por eso se los marco. Bien. Y después directamente proporcional a la al coeficiente de solubilidad y a las diferencias de presiones. Todo es igual que lo que ya habíamos visto en la ley de Fick en membrana. Entonces, ¿por qué me interesa la ley de Fick? Y porque es la ley que rige a un tipo de transporte que se llamaba difusión. Bien. Bueno, habiendo visto todo esto de las leyes, todas las leyes de los gases, nosotros ahora vamos a ver la aplicación médica que tiene todo esto. Y
nosotros conocemos en nuestro organismo eh, distintos gases y que son muy importantes y de vital importancia para nuestra vida. Principalmente el oxígeno. El oxígeno es el gas más importante. Pero también tengo dióxido de carbono, también tengo nitrógeno y tengo otros gases, ¿sí? Entonces, pero el más importante es el oxígeno. Entonces, por eso yo les puse acá la importancia del oxígeno para el ser humano. El oxígeno es vital. Nos permite a nosotros formar energía, ¿sí? El nivel mínimo de saturación del oxígeno va a corresponder a un 89% para que las células estén saludables. Ojo con eso, ¿no? Por favor, esto se lo graban hoy para toda la vida. Es muy importante saber esto, que este 89% me va a permitir a mí que todavía llegue algo de oxígeno a mis células, especialmente las células cerebrales. El sistema nervioso es el que no puede privarse de oxígeno. Recordemos que nuestras neuronas, si se mueren, no se restauran. Entonces es una gran pérdida si no llega oxígeno a nuestro cerebro. Los niveles normales de saturación van a estar entre un 95 y un 100%. Y que el ingreso del oxígeno desde la atmósfera a la sangre nosotros lo podemos explicar por medio de todas las leyes que acabamos de estudiar. Entonces, por eso nosotros hemos aprendido todas las leyes, para que ahora podamos entender cómo este gas tan importante va a difundir por todo el organismo. Bien. Bueno, este gráfico que yo encontré, lo consideré ponerlo porque en este gráfico, chicos, les muestra todo lo importante del oxígeno, todo. Si ustedes lo ven tranquilamente, van a poder observar acá que tienen representado un alveolo, un vaso, ¿sí? Y el intercambio gaseoso es lo que les está mostrando, ese intercambio gaseoso, ¿sí? Y me está mostrando dióxido de carbono y oxígeno. Por eso les dije intercambio gaseoso. Y me está mostrando cómo se transporta el oxígeno. ¿Quién lo va a transportar? Miren, acá me está mostrando un glóbulo rojo, me está mostrando las moléculas de oxígeno que vinieron de los pulmones, ¿sí? Acá me está mostrando esta sangre, este vaso me está representando la circulación, ¿sí? Por donde va a ir la sangre, ¿sí? Con la hemoglobina, que va a ser encargada de transportarlo al oxígeno, una de las que tanto transporta. Y acá me está mostrando que el 97% de oxígeno se va a transportar en la hemoglobina y un 3% se va a transportar de manera disuelta. Si todo eso lo vamos a ir viendo ahora, por eso les muestro este dibujito, para que una vez que ustedes estudien bien el transporte del oxígeno, agarren este gráfico y de acá repasen, porque acá está todo, en este gráfico está todo lo que vamos a ver ahora. Entonces por eso yo lo puse al principio, para que lo tengan en cuenta, y después cuando terminemos de ver todo, vuelvan de nuevo al gráfico y vean que todo lo que hemos ido aprendiendo está acá. Y no les va a costar tanto después. Bueno, hablemos del transporte del oxígeno. El transporte del oxígeno ustedes van a ver que se va a realizar de dos maneras. Desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista físico, nosotros vamos a ver que se va a encontrar el oxígeno disuelto en la sangre. Y va a moverse de acuerdo a la ley de Henry, ¿de acuerdo?
por eso digo que la sangre transporta 0,3 mililitros de oxígeno disueltos por 100 mililitros de sangre por mililitros de presión a una temperatura de 37 grados centígrados, que estamos hablando de la temperatura normal del organismo. ¿Y quién es el que rige acá? La ley de Henry. Entonces, el transporte de oxígeno desde el punto de vista físico en porcentaje está dado por un 3% de oxígeno. El 3% de oxígeno es transportado desde el punto de vista físico, específicamente por la ley de Henry. Ustedes vean acá, en este gráfico, que también se los mostró la profe en el campus, muestra, de este lado les muestra como la representación de una barrera seca y homogénea, en donde muestra un lado 1, vean ustedes el puntillado acá del lado 1 es una presión 1, y del lado 2 tengo un puntillado menor, o sea una presión menor. Entonces la difusión acá es del lado de mayor a menor, de ese lado es la difusión, y tiene en cuenta el área, ¿sí? O sea la superficie, tiene en cuenta el espesor, el grosor de la membrana, ¿sí? O sea que en este lado nosotros estamos hablando de la difusión del gas, pero a partir de ¿quién? De la ley de Fick. En cambio, en la pared alveolar, si yo me voy ahora a la parte respiratoria, en el pulmón, la pared alveolar, ustedes van a encontrar que tengo de un lado el aire alveolar y del otro lado tengo el plasma. Pero no solamente tengo eso, también tengo agua, ¿sí? Entonces miren ustedes acá, el oxígeno, ¿sí? Tiene que atravesar esta capa de agua, toda esta capa que corresponde al plasma, y atraviesa totalmente hasta llegar después a los tejidos, ¿sí? Entonces esto va a ser la difusión del gas, pero a partir de la ley de Henry, ¿se acuerdan? Y aquí era igual a la constante beta por la presión parcial del gas, que en el caso del oxígeno va a corresponder a 100 milímetros de mercurio, la presión, ¿sí? Entonces esa sería la forma en la que van a utilizar la ley de Henry. Aquí era igual a la ley de Henry, vuelvo a repetir, era igual a beta o constante por la presión parcial del gas, ¿sí? Y miren acá como tenemos en cuenta también el área, ¿sí? Y el espesor, que en este caso el espesor no está dado solamente por las células de la membranita alveolar, sino también por el agua. Pero a pesar de que parece algo tan grande, ¿sí? No es tan grande. Parece, pero no es tanto. Bien, entonces esa es la forma en la que ustedes van a tener la difusión del oxígeno, pero desde el punto de vista físico, teniendo en cuenta a la ley de Henry. Y por supuesto la ley de Fick, pero la ley más importante acá es la ley de Henry. Bien, sigamos. Nosotros vamos a ver que en el organismo vamos a encontrar el concepto de un proceso que se llama hematosis. La hematosis va a ocurrir a nivel de las barreras alveolo-capilar y se da, entre el intercambio que va a haber entre el oxígeno y el dióxido, entre la sangre y el aire inspirado que está en los pulmones. Miren, en esta imagen ustedes tienen acá que entra la sangre, ven que está azul, y acá va a salir ya roja. ¿Por qué? Porque se ha producido en el medio el intercambio gaseoso, ¿sí? Entró dióxido y salió oxígeno, ¿sí? Entonces van a tener una sangre venosa, que le pueden decir, y una sangre arterial, o una sangre oxigenada y una sangre desoxigenada. ¿Entendido? Eso sería el intercambio. Y en este gráfico muestran el juego de presiones que ustedes van a tener desde que es inspirado el aire, ¿sí? Desde que es inspirado
hasta que atraviesa por todo lo que sería el mecanismo respiratorio o la ventilación normal. ¿De acuerdo? En donde siempre me voy a acordar que la presión parcial del oxígeno va a ser mayor que la del dióxido de carbono a nivel arterial. O sea, a nivel arterial yo tengo una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de 40. Y a nivel venoso es al revés. Mejor dicho, la presión parcial de oxígeno disminuye a 40. La de dióxido aumenta un poquito a 46, pero hasta ahí nomás. Pero la diferencia grande está dada en el oxígeno. A nivel venoso es 40 y a nivel arterial es 100. Y esas diferencias de presiones son las que nos van a ayudar a nosotros a que estos gases se puedan mover y puedan producirse los intercambios. Bien. Con respecto a la estructura de la barrera hematoalveolar, para que se dé todo lo que nosotros veníamos viendo, nosotros sabemos que el lobulillo respiratorio es la porción terminal del árbol respiratorio. Entonces miren ustedes acá, todo acá está mostrando un árbol respiratorio, acá también, ¿sí? Y terminamos con los alveolos, ¿ven? Y acá tienen todo el árbol hasta que llegan acá al final, ¿sí? Esa es la porción terminal del árbol respiratorio, que son los alveolitos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos más o menos 300 millones de alveolos entre los dos pulmones. Y cada alveolo tiene más o menos un diámetro de 0,2 milímetros. Estos alveolos van a estar muy relacionados con todo el lecho capilar. Y el lecho capilar ustedes saben que es extenso. Por eso miren acá, les quería mostrar todo el árbol respiratorio, en donde tenemos acá las arterias, arterias pulmonares, acá tenemos las venas pulmonares, acá están los alveolos, acá tenemos todos los capilares, y acá tenemos los bronquios, todo nuestro árbol respiratorio. Y acá tenemos estos esquemas que nos muestran perfectamente cómo está formado este árbol respiratorio. Bueno, nosotros tenemos acá que nuestros alveolitos, nuestra membrana respiratoria, va a estar formada por muchas capas. Muchas capas. Si ustedes se fijan acá está el glóbulo rojo, que es el que nos va a ayudar a nosotros a permitir que haya intercambio gaseoso, ¿sí? Pero miren todas las capas que hay. Tengo un epitelio alveolar, tengo la membrana basal, ¿sí? Tengo un espacio intersticial, ¿sí? Tengo el endotelio capilar, ¿sí? Tengo la capa de surfactante. ¿Se acuerdan del surfactante que lo vimos en tensión? Bueno, también ahí la tengo la capa de surfactante. Tengo varias capas, ¿sí? Estas capas son muy importantes, porque nos va a ayudar a nosotros que hacer esta difusión, ¿sí? A pesar de que yo veo muchas capas, todo esto, ¿sí? Como que yo veo que es grueso, pero esa membrana, ese grosor de membrana es finito, sería más o menos entre 0,2 y 0,6 micras. Y eso es lo que nos facilita a nosotros que pueda haber un transporte de oxígeno y dióxido. ¿Ven? Que hay un intercambio ahí. Entró oxígeno y salió dióxido. Ese es el intercambio importante. Y acá está el glóbulo rojo, que es el otro protagonista acá. Entonces es muy importante saber esto. El diámetro de los capilares es muy pequeñito, por esas razones que el glóbulo rojo ustedes los van a encontrar como que está muy pegado a la membrana, y eso hace que se pueda producir el intercambio de mejor manera, sea más fácil. Ven que están como muy cerquita, ¿sí? Y es por eso, se debe a eso.
a que es muy pequeño el diámetro del capilar y bueno, por eso los tengo ahí pegaditos. Bueno, entonces acá nosotros vamos a ver, para terminar esta parte, cuáles son los factores que van a influir en la velocidad de difusión de los gases. Entonces, ¿cuáles van a ser? El grosor de la membrana. A mayor grosor, menor va a ser la difusión. Área o superficie de la membrana. A mayor área, mayor va a ser la difusión. ¿Se acuerdan que eran directamente proporcional? Y con el grosor era inversamente proporcional. El coeficiente de difusión de los gases y la diferencia de presión parcial de los gases, que eran directamente proporcionales. O sea que acá el único que es inversamente proporcional es el grosor, ¿sí? Después el resto son todos directamente proporcionales. Entonces estos son factores muy importantes que van a influir en la velocidad de difusión que van a tener los gases a través de la membrana respiratoria. ¿Entendido? Bien, entonces ahí terminamos de ver lo que sería el transporte físico, desde el punto de vista físico del oxígeno. Ahora vamos a pasar a ver la segunda parte, que sería el transporte del oxígeno, pero desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico, nosotros acá vamos a ver a alguien muy, pero muy importante, que es doña hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina es nuestra vedette acá. Acá está la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína. Y esta proteína se encuentra en los glóbulos rojos. Y es encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Pero no transporta solamente oxígeno. Ojo, la hemoglobina, si ustedes ya la han estudiado en química, es una proteína transportadora. Entonces no solamente transporta oxígeno, transporta dióxido de carbono, ¿sí? Transporta hierro, transporta, ¿qué puede ser? No se me ocurre ahora, 2,3-difosfoglicerol, transporta un montón de cosas. Entonces es muy importante esta proteína por esa razón. ¿Cómo está formada la proteína esta? Está formada por 4 cadenas polipeptídicas. ¿Sí? Esas cadenas, ¿sí?, están dispuestas de a pares. Y van a tener 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas. Y tiene 4 grupos hemos. Y esos grupos son los que van a fijar hierro, y el hierro es lo que nos va a permitir a nosotros que se fije el oxígeno también, ¿sí? Entonces por eso es tan importante esta proteína. Una vez que el oxígeno atraviesa la pared alveolar, se va a combinar con el hierro que está en la hemoglobina, ¿sí? Hemos dicho ahí que está el hierro, y con él van a formar lo que se llama la oxihemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina tiene oxígeno, está llevando oxígeno, y por eso se llama oxihemoglobina, o también hemoglobina oxigenada. En la sangre arterial, el 95% de la hemoglobina está combinada. En cambio, en la venosa, solo un 75%. ¿Qué es lo otro importante que tenemos que saber? Esta combinación es inestable y fácilmente disociable en los tejidos. ¿Por qué? Y bueno, porque yo quiero el oxígeno que quede en mis tejidos. Entonces, si está unido, muy unido, de manera estable, no lo va a soltar. O sea, esta molécula no lo suelta, el oxígeno no lo suelta, y yo lo necesito para mis tejidos, para mi cerebro, para mis células. Entonces tiene que ser una unión inestable, ¿sí? Entonces son uniones lábiles. Entonces la hemoglobina lo deja el oxígeno en los tejidos y se reduce. Entonces ustedes van a escuchar decir hemoglobina reducida o desoxihemoglobina. ¿Qué quiere decir?
que ya esa hemoglobina no tiene el oxígeno, ¿sí? Y por eso se llama así. Bien. Bueno, hemos dicho que la hemoglobina es proteína transportadora de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, yo la voy a estudiar ahora. Voy a estudiar ahora lo que forma la hemoglobina cuando se une con el oxígeno. Vamos a ver lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? O también curva de saturación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver el porcentaje que yo tengo de unión, ¿sí?, entre el oxígeno y la hemoglobina, teniendo en cuenta la presión parcial del gas. Ustedes vean acá, en este gráfico, vamos a representar a la curva de disociación de la hemoglobina. Esta curva nos va a permitir a nosotros analizar la formación de la oxihemoglobina en función de la presión parcial que hay en la sangre. ¿Ven? Entonces, en estas coordenadas vamos a ver que de un lado yo tengo la presión parcial del oxígeno en milímetros de mercurio y del otro lado tengo el porcentaje de saturación. ¿Ven? ¿Cómo se forma esta curva? Vamos a formarla. Vamos a tener en cuenta, primero, dos valores importantes que son 40 milímetros de mercurio, que era ¿qué cosa? La presión parcial del oxígeno, pero a nivel venoso. A esos 40 milímetros de mercurio yo tengo un porcentaje que corresponde a un 75%. Me voy para acá, es 75%. ¿Sí? Por eso dice B ahí de B corta es de venoso. Saturación venosa, a nivel venoso, 75%. El otro puntito es el de 100%. Este 100% en realidad serían 97 milímetros de mercurio, pero bueno, lo vamos a redondear a 100. Corresponde a los 100 milímetros de mercurio que yo tengo de presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Y eso correspondería al 100% de saturación. 100%. Entonces lo redondeamos. 100 y 100. Entonces ahí ya tengo esos dos puntitos. Y el puntito de acá siempre sale de 0, ¿no? Salimos de 0. Y este puntito está dada a una presión de 27 milímetros de mercurio, ¿sí?, que se llama P50. P50 es la presión parcial del oxígeno necesaria para que yo pueda conseguir una saturación de la hemoglobina del 50%. ¿Sí? Y ese valor es 27 milímetros de mercurio. Entonces acá hay 27 y acá tengo 50%. Y hay 27. A eso yo le llamo P50. Entonces ese es mi primer puntito. Entonces tengo un puntito, otro puntito y el otro. Entonces unimos los puntitos y obtenemos esta curva. Esta curva es una curva que se llama en forma sigmoidea o S itálica. Y la curva se debe al aumento progresivo que tiene, digamos, ¿verdad?, de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a medida, ¿sí?, que se va uniendo por aumento de la presión parcial. ¿Sí? Entonces es un aumento que va aumentando de manera progresiva. Por eso es que tiene esa formita de S, se llama S itálica o forma sigmoidea. Bueno, entonces ustedes tienen acá representada a la curva de disociación de la hemoglobina y ya saben cómo formarla. Todos estos valores, chicos, son valores normales y valores que los tienen que aprender hoy y para toda la vida. No solo ahora para el parcial, sino ahora ya para toda la vida. Entonces quiere decir que si yo estoy con una curva
curva de saturación de la hemoglobina al 100%, que es esto, quiere decir que estoy normal. Quiere decir que estoy haciendo un buen intercambio gaseoso, que estoy respirando normal y que la sangre está llevando oxígeno suficiente a todos mis tejidos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir esta curva de normalidad. Bien, ahora, ¿puede haber alguna alteración en esta curva? Por supuesto que sí. Por supuesto que vamos a encontrar alteraciones. Entonces vamos a ir a ver esas alteraciones. Y ahí vamos a encontrar cuáles son los factores que van a desplazar la curva, que se llama, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Repasemos acá, esta curva rosa es la curva normal. Esa es la curva normal, ¿sí? Entonces veamos cuáles son los factores que la pueden modificar. El primer efecto que yo les he puesto acá se llama efecto Bohr y es un efecto que se da en el ejercicio físico. Obviamente, chicos, que esto no nos puede pasar a todos y todo es algo normal. No es algo que es patológico, es un hecho fisiológico. Entonces, si yo comienzo, por ejemplo, hace mucho que no hago actividad física, comienzo hoy, salgo a caminar, empiezo a caminar, etc. Aumento a correr y así sucesivamente. Y bueno, y comienza a hacer calor, comienza a aumentarme la temperatura, comienzo a hiperventilarme, comienzo a respirar más profundo, por decirlo así, y ya me falta el aire. Me está faltando el aire, ya me duelen las piernas, etc. Comienzo a liberar mucho dióxido de carbono, comienzo a liberar ácido láctico, por eso me duelen los músculos, y comienzo a transpirar, aumenta la temperatura. Todo esto, chicos, todo esto va a hacer que se produzca un aumento de la concentración de protones. Si aumentan los protones, ¿qué le pasaba al pH? Disminuía, ¿se acuerdan? Disminuía el pH. ¿Ven? Si ustedes se fijan, acá hay un pH de 7,2, pH disminuido. ¿Por qué está aumentado los protones? Comienza a aumentar la temperatura. Que aumente la temperatura hace que aumente la liberación de protones. Comienza a aumentar la presión parcial del dióxido de carbono. Si ustedes se acuerdan de la formulita de Henderson y Hasselbalch, ¿sí? Si aumentaba la PCO2, ¿qué le pasaba al pH? Disminuía, ¿se acuerdan? Disminuía. Comienza a aumentar esto que se llama el 2,3-difosfoglicerol, que es un metabolismo de la glicólisis. Esto es transportado por la hemoglobina, entonces comienza a unirse a la hemoglobina porque aumenta, ¿sí? La hemoglobina también transporta protones, entonces puede agarrar la hemoglobina difosfoglicerol, puede agarrar los protones, ¿sí? Puede agarrar dióxido de carbono porque tengo mucho. ¿Y qué pasa con el oxígeno? ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno en el caso de la hemoglobina? La hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. No lo puede agarrar, no lo puede atrapar, porque hay menos oxígeno con respecto a todo esto. Y todo esto que está acá, menos la temperatura obviamente, todo esto es transportado por la hemoglobina, ¿sí? Entonces, si yo tengo mucho de esto, es como que lo corren al oxígeno de los bracitos de la hemoglobina y no le dan lugar a que se unan. Entonces, hay liberación de oxígeno, hay mucha liberación de oxígeno y menor afinidad de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina no lo puede atrapar al oxígeno para llevarlo a los tejidos, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde se produce esta acidosis, que obviamente van a desviar la curva hacia la derecha, ¿sí? Toda o
ustedes comienzan a descansar, comienzan a tomar agua, la temperatura comienza a bajar esto, comienza a bajar la acidosis, etcétera, y de nuevo van a volver a la normalidad. Si estamos hablando de un efecto fisiológico. Ahora puede ser una alteración patológica y ya la tengo que corregir. Porque si yo no tengo afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, no me va a llevar oxígeno a las células. Y me voy a sentir mal, mi sistema nervioso va a estar poco y pobre de oxígeno y corro el riesgo de que mis células se mueran, ¿sí? Entonces eso es lo importante que tenemos que saber con respecto a cuando hay algunos factores que desvían la curva hacia la derecha. Siempre ponemos como ejemplo el efecto Bohr porque son ejemplos fisiológicos. Bien, ahora vamos al efecto contrario. El efecto Haldane es un mecanismo por el cual la unión del oxígeno a la hemoglobina va a desplazar, por ejemplo, al dióxido de carbono de la sangre. Entonces ahí va a desviar la curva hacia la izquierda. Entonces acá ustedes van a encontrar que tienen disminuidos los protones, ¿sí? Y al tener disminuidos los protones voy a tener aumentado el pH. Y vean que el pH está alcalino, 7,6 dice ahí. Va a haber una disminución del difosfoglicerol, hay una disminución de la temperatura. La temperatura al disminuir hace que la hemoglobina pierda afinidad por el, no suelte, mejor dicho, al oxígeno. Hace que la afinidad aumente. Tengo una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono. Todo esto antes era transportado por la hemoglobina, ¿se acuerdan? En cambio ahora la hemoglobina no lo transporta porque hay mucho oxígeno. Hay mucho oxígeno ahí en la hemoglobina. Entonces la hemoglobina está teniendo mayor afinidad por el oxígeno y no lo libera. Lo tiene atrapado ahí. Y por eso es que si yo tengo mucho oxígeno, compite con el resto. En este caso compite con la PCO2, con el difosfoglicerol y con el protón. Se compiten y no le permite que se unan. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá una menor liberación de oxígeno, porque está muy fuertemente unido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la hemoglobina tenía una unión lábil? Pero como hay tanto oxígeno acá, ¿sí? Es tanta la afinidad que tiene que están como muy pegados que no lo libera. Y de esa forma desvía la curva hacia la izquierda. ¿Entendido? Entonces esa sería la explicación de estos dos efectos, ¿sí? Y de por qué las curvas se van a desplazar a la derecha o a la izquierda. Bien, ahí hemos terminado entonces con lo que sería el transporte del oxígeno, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista químico. Ahora vamos a hablar del transporte del dióxido de carbono. Con el dibujito pasa lo mismo que yo les dije hace rato del oxígeno. ¿Sí? Este es el del dióxido. Terminen de ver todo el dióxido y de ahí vengan el dibujito para repasarlo, ¿sí? Para que puedan terminar de ver y entender por ahí capaz todo lo que están estudiando ahora. ¿Sí? Todo está igual, todo bien explicadito acá. Entonces, el dióxido de carbono, ustedes van a ver que se va a poder transportar de tres formas diferentes. Tenemos un 7% va a estar disuelto. ¿Qué quiere decir? Ahí anda solito, ¿sí? El dióxido de carbono es 24 veces más soluble que el oxígeno. Por eso no tiene problema y anda solito. Un 63% va a andar como bicarbonato. Y solo un 30% combinado con la hemoglobina, ¿sí? Formando compuestos carbaminos que se llaman, ¿sí? O, ¿se acuerdan que yo les había dicho hace rato que era la hemoglobina
oxihemoglobina era con oxígeno y carbamino o compuestos carbamino o hemocarbamina también pueden escuchar por ahí, se refiere a la unión de la hemoglobina con el dióxido de carbono. Compuestos carbaminos. Bueno, ¿qué es lo que quiero que vean acá? El porcentaje mayor es el que se transporta como bicarbonato, a diferencia del oxígeno, que ¿cuál era el porcentaje mayor? Con la hemoglobina, ¿se acuerdan? La hemoglobina es la que lo lleva al oxígeno y por eso es tan importante el transporte químico. En este caso, el transporte del dióxido de carbono, el más importante, es como bicarbonato. Ustedes lo conocen muy bien, al dióxido de carbono, porque lo hemos visto en Buffer, lo hemos visto en nuestros mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base. Entonces, veamos cómo vamos a ver, lo más importante acá es esta mayor parte del dióxido de carbono que es transportado en forma de bicarbonato. Entonces veamos qué es lo que pasa en los tejidos, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver que en el interior del glóbulo rojo nosotros vamos a tener una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esa enzima favorece la unión entre el dióxido de carbono y el agua. Y de esa manera forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y protón, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este protón? El protón, ¿sí?, va a ser captado por la hemoglobina, ¿sí? Y el bicarbonato, el ion bicarbonato, tiene que pasar al plasma. Se tiene que ir al plasma. Pero nosotros tengamos en cuenta acá que el bicarbonato, ¿qué carga tiene? Negativa, ¿sí? Los cationes que deberían acompañarlo para mantener esa electroneutralidad, ¿sí?, que por ejemplo sería el potasio y el sodio, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos que potasio y sodio están formando parte de ¿quién? De la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Entonces, como ellos no van a poder salir, ¿sí?, para que haya, o van a poder entrar, mejor dicho, para que haya esa electroneutralidad, tiene que haber un intercambio. Entonces tiene que salir ese bicarbonato, pero tiene que entrar alguien que supla esa carga. Entonces entra el ion cloro. ¿Ven? Acá está el ion cloro, que ahí dice cambio de cloruro inverso. Entra el ion cloro y sale el bicarbonato. Ese intercambio, chicos, ese intercambio es el intercambio que se llama como efecto Sundt-Hamburger, ¿sí? Entonces, por ahí pregunta de examen, ¿qué es el efecto Sundt-Hamburger? El intercambio que se produce entre bicarbonato y cloro en el glóbulo rojo hacia el plasma. Eso es el efecto Sundt-Hamburger y es lo que ocurre cuando es transportado el dióxido de carbono como bicarbonato en el glóbulo rojo. O sea que todo esto, chicos, ocurre en los tejidos. ¿Queda claro? Bien. Visto ya los transportes, vamos a pasar a ver ahora algo que serían las patologías que pueden ocurrir en el caso de los gases. Y eso se llama toxicidad de los gases. Vamos a hablar de todos los gases que podemos encontrar en el organismo y que van a poder causar toxicidad.
Entonces nosotros tenemos oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, tenemos helio, ¿sí? Vamos a ir nombrando los más importantes. En el caso del oxígeno, ustedes van a encontrar que vamos a tener, cuando yo tengo una disminución del oxígeno, estoy ante la presencia de una hipoxia. Y los síntomas que yo voy a encontrar son mareos, vértigo, cefalea, náuseas, fatiga muscular, fatiga mental, coma y muerte. Miren ustedes, todos estos síntomas son síntomas que se van produciendo porque yo estoy teniendo la falta de oxígeno hacia los tejidos, porque tengo una hipoxia, hay disminución del oxígeno. Entonces no me está llegando oxígeno al cerebro, no me está llegando oxígeno a ninguno de los tejidos, y por eso me ocurren todos estos síntomas. O puedo tener una intoxicación, un aumento del oxígeno. Este aumento del oxígeno puede darse por una oxidación intracelular de manera excesiva, y puede darme una intoxicación de tipo aguda y una intoxicación crónica. La intoxicación aguda es como dice la palabra, aguda, es algo que ocurre ya. Entonces los síntomas van a ser náusea, mareo, alteración de la visión, irritabilidad, desorientación, convulsión y muerte. Todo esto, chicos, vuelvo a repetir, es por un exceso. ¿Sí? Es un exceso en la cantidad de oxígeno que yo pueda llegar a tener. La intoxicación aguda puede darse porque hay pacientes, por ejemplo, que ya usan su mochila con oxígeno porque tienen una enfermedad crónica que se llama EPOC y que les hace falta el oxígeno. Entonces, por ahí ellos regulan mal esa salida de oxígeno. Entonces están consumiendo más de lo que deberían. Entonces eso les puede producir una intoxicación aguda. En cambio, la intoxicación crónica es la intoxicación que va de a poco, y por eso los síntomas son más bien a nivel respiratorio, más a nivel del árbol respiratorio, ¿sí? Congestión de la vía respiratoria, edema pulmonar, atelectasia, o sea que ya el pulmón está con una alteración grande. Entonces esto ya ven, por eso se da más todo a nivel ya del árbol respiratorio en sí, pero porque es una intoxicación que va de a poco. Es por eso se dice crónica. Bien. Con respecto a la toxicidad del dióxido de carbono, el aumento del dióxido de carbono va a estimular la ventilación un 10%. Y los síntomas van a depender de la presión parcial a nivel alveolar que yo tenga del dióxido. Si yo tengo una presión entre 60 y 70, vamos a ver que aparece la disnea intensa, o sea, una falta de aire intensa. Si yo estoy entre 80 y 100, ya comienza a aparecer un semicoma, un aletargamiento, o sea, es algo como que ya estoy como más así somnoliento, ¿sí? Más lento en mi accionar. Y si ya tengo una presión por arriba de los 120, ya comienza a haber anestesia, depresión respiratoria, paro respiratorio y muerte. ¿Sí? Entonces miren lo importante saber estos valores de presión a nivel alveolar para evitar todos estos síntomas. Con respecto al nitrógeno, el nitrógeno se concentra en la sangre y es muy soluble en las grasas. Por lo tanto, va a difundir el sistema nervioso y va a producir disminución en la excitabilidad neuronal. El nitrógeno es un gas que así con sus concentraciones son mínimas, que no van a participar en el transporte, no participan en ningún metabolismo, ¿sí? Está por ahí quietito en algún lado. Pero cuando hay alguna alteración a nivel de las presiones de los gases, es el nitrógeno el primero que empieza a salir y el primero que causa problemas. Bien. Seguimos con la toxicidad de los gases y ahora lo que vamos a ver es el efecto de la hipopresión que tienen los gases.
El efecto de la hipopresión, o también llamado el mal de las montañas, el mal de las alturas, ¿sí?, se produce cuando uno realiza el ascenso a una montaña. ¿Mm? O por ejemplo, nosotros vivimos acá en San Miguel de Tucumán y nos queremos ir a Pimpa, que es mucho más alto, ¿sí? Entonces ese ascenso va a traer como consecuencia la disminución de la presión atmosférica y de la presión parcial del oxígeno. Entonces me va a llevar a producir en el organismo una hipoxia o anoxia. Y todos los trastornos van a depender del grado de rapidez con el que se produce el ascenso y si se produce o no aclimatación del organismo. O sea, ¿qué se le llama aclimatación del organismo? Aclimatación a una presión de oxígeno baja. Si yo tengo una hipoxia porque estoy ascendiendo una montaña, estamos haciendo un ascenso, comienza a disminuir la presión atmosférica, comienza a disminuir la presión de oxígeno, entonces el organismo comienza a activarse y comienza a aumentar la ventilación pulmonar, la formación de glóbulos rojos, por ende de hemoglobina, la difusión, el gasto cardíaco. Todos estos factores van a ir aumentando para lograr que aumente la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Y una vez que el organismo ha logrado esto, volvemos a la presión normal. O sea que nuestro organismo se aclimató y no me pasa nada. Entonces miren ustedes acá, entre los 1000 y 2000 metros las zonas de normalidad y no tengo síntomas. A partir de los 3000 metros comienza la aclimatación. Entonces el organismo voy a tener poliglobulia, taquicardia, aumenta la viscosidad de la sangre, todo esto para que se aclimate mi organismo y no haya hipoxia. A partir de los 4000 metros, si no hubo aclimatación, ya comienza a haber un deterioro leve. Embotamiento, fatiga mental, muscular, cefalea, náuseas. Por arriba de los 6000 ya hay un deterioro medio, en donde ya la hipoxia me va a ir dando un edema de pulmón, mioclonías que se llaman, alteraciones a nivel de los músculos, o convulsiones. Por arriba de los 7600 ya el deterioro es grave y el paciente que no aclimató hasta acá puede entrar en coma y morir, ¿sí? Todo esto, chicos, es importante de conocer si ustedes quieren ir a hacer alpinismo, si quieren irse a Machu Picchu, si quieren ir a subirse en cualquier montaña que nunca lo han hecho. Es muy importante que lo sepan para poder ir haciendo el ascenso de manera lenta. Si yo lo voy haciendo de manera lenta, pausada, voy permitiéndole a mi organismo que se aclimate. Recuerden que no todos los organismos son iguales y por esa razón debo darle el tiempo que sea necesario para que se aclimate, para que se formen todos los glóbulos rojos, para que aumente la difusión del oxígeno en el organismo y yo pueda de nuevo estar con presión parcial de oxígeno normal. Por esa razón es que los jugadores de fútbol, cuando van a jugar en un lugar que es alto, en este caso, por ejemplo, la selección argentina juega en Bolivia el martes, ellos ya tendrían que estar yendo allá, porque el organismo no todos se aclimatan de la misma manera, ¿sí? Y les va a producir, si ellos ya tienen que hacer un desgaste en la cancha, más el desgaste que está haciendo el organismo porque está en contra de esa hipopresión, ¿sí? Entonces imagínense que todo suma, ¿sí? El que va al Machu Picchu, el que ya ha ido debe conocer, hay como paradas, y en cada parada hay un centro médico, y en ese centro hay oxígeno y demás para sacar a todos los pacientes, a todos los que están haciendo el ascenso y no se han aclimatado bien todavía. Y si no, es una zona en donde se hace un reposo, se pone un poco de oxígeno, entonces ustedes tienen que ver que, como les decía, en las subidas o en los ascensos a grandes montañas, siempre hay puntos en donde van a tener
la posibilidad de máscaras de oxígeno de distintas presiones para que el organismo pueda aclimatarse, ¿sí? Entonces hay que darle tiempo al organismo para que pueda hacerlo. Bien, ahora vamos a ir con el efecto, con lo que sería lo contrario, ¿sí? El efecto, pero de la hiperpresión. El efecto de la hiperpresión se da al revés. Ahora esto va a ser en el agua, en el mar. Esta se llama también enfermedad por descomprensión, o también se llama enfermedad de los buzos o enfermedad de los cajones. Entonces, durante el buceo, lo que nosotros vamos a ver acá es que el nitrógeno es el gas más importante acá, porque el nitrógeno va a ir aumentando de manera significativamente. Y esto hace que este gas se disuelva en el tejido, especialmente en el que es afín. ¿Cuál era el tejido afín? La grasa, ¿se acuerdan? Entonces, la grasa, ¿a dónde tengo mucho tejido grasoso? Sistema nervioso. Entonces ustedes van a ver que durante el ascenso el nitrógeno sale de los tejidos, y si esto es muy rápido, se van a liberar burbujas hacia el resto de los tejidos, hacia la sangre, y se corre el riesgo de producir o provocar embolia pulmonar o cerebral, que esa es la gravedad de este gas. Ustedes miren acá cómo se produce acá el descenso en la profundidad. Estamos hablando de los buzos, y cuando comienzan a ascender, miren cómo se van dibujando las burbujitas, ¿sí?, de lo que sería el nitrógeno, sobre todo. Entonces, nosotros, dependiendo de la profundidad, vamos a ver cómo actúan estos gases. Por ejemplo, a 10 metros vamos a ver que el oxígeno va a producir confusión, apnea, convulsiones. A 30 metros comienzan a aparecer los síntomas del nitrógeno y nos va a dar lo que se llama el efecto narcótico, ¿sí? Va a producir el colapso de las cámaras de aire, hay burbujas de nitrógeno por todos lados, y esas burbujas son las peligrosas porque pueden entrar por el torrente sanguíneo, meterse por los vasos y producir las embolias. Hay incoordinación, euforia. A los 100 metros vamos a ver que está el helio. El helio ahí va a producir lo que se llamaría la distorsión de la voz, ¿sí? Ustedes habrán visto en película o algo que ingieren el helio o lo aspiran, digamos, y comienzan con la distorsión de la voz. Es muy importante en este caso, en la hiperpresión de los gases, tener en cuenta la profundidad, ¿sí?, con respecto a la presión atmosférica y el volumen. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una profundidad de 11 metros, vamos a tener ahí una presión atmosférica mayor. Estamos hablando de una hiperpresión, por ejemplo, 1500, y el volumen van a ver ustedes que va a ir disminuyendo. Bien, perdón. Bueno, nosotros, por ejemplo, acá vamos a ver que la toxicidad del nitrógeno, según la profundidad, solamente estoy hablando del nitrógeno acá, que ya les había dicho hace rato, es como que es el gas más imponente en este caso. A mayor de 36 metros, el paciente, no el paciente sino el buzo, o cualquier persona que esté haciendo buceo, puede presentar lo que se llama jovialidad y despreocupación. A los 50-60 metros ya comienza una somnolencia, y a partir de los 60 metros la narcosis. Por eso se conoce como la borrachera de las profundidades. Simula todos los síntomas a cuando uno está consumiendo alcohol. Se comienza a consumir para despreocuparse, para estar más tranquilo, qué sé yo. Comienzas a seguir y comienza después la somnolencia hasta que comienza el grado de ebriedad, en el caso estamos hablando del alcoholismo, ¿sí? Bueno, esto sería lo mismo pero con el nitrógeno, por eso se llama así, borrachera de las profundidades. Bien,
Con respecto a todas las leyes que nosotros venimos viendo, veamos acá cuáles son las leyes que pueden estar involucradas en estos casos, tanto para la hipo como para la hiper toxicidad, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Henry, que era nuestra ley de la difusión de los gases, ¿se acuerdan? Era la ley que me permitía a mí que un gas difunda por la sangre. ¿Y qué decía la ley? Que a mayor presión había mayor solubilidad de los gases. Entonces, el oxígeno, si yo lo tengo a los 10 metros, por ejemplo, por su gran disolución en la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos no van a tener oxígeno para transportar los tejidos. Entonces, de esa manera voy a tener una hipoxia, voy a tener mareo, voy a tener confusiones mentales, voy a tener convulsiones, etc. Pero en el caso del nitrógeno, que es el otro gas que yo les decía que era el más importante acá, ¿sí? Va a presentar y va a poder producir grandes daños. Miren acá. O sea, el nitrógeno se disuelve en la sangre. Miren, ahí está mostrando, ¿sí? Acá se está manteniendo constante y acá disuelto en el aire. Una sangre ya sobresaturada. ¿Sí? A mayor presión, mayor solubilidad. ¿Ven? Se está mostrando las presiones, las diferentes presiones y cómo es la solubilidad. Y en este caso el nitrógeno, que es el que yo les digo, es el que más interesa porque las burbujas de nitrógeno van a empezar a meterse en los vasos y van a producir estas embolias. Y esas embolias a nivel cerebral y a nivel pulmonar son graves. La otra ley es la ley de Boyle-Marriott, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en la ley de Boyle-Marriott a temperatura constante nos decía que, vamos para acá, que el volumen de un gas disminuye al aumentar la presión, ¿se acuerdan? Y que aumenta al disminuir la presión. Entonces, el volumen de un gas disminuye al aumentar la presión y aumenta al disminuir la presión, era inversamente, ¿sí? Entonces, al sumergirse el buzo, lo que nosotros vamos a ver acá, por ejemplo, a nivel del abdomen, las partes blandas, o por ejemplo en el tórax, ¿sí? Van a tender a reducir su volumen según aumenta la profundidad. Entonces, por eso ven acá como si estuviera la botella, como si fuera una botella destapada, que ustedes la mezclan en la botella con gas y se destapa. Bueno, así seríamos en el caso de nosotros. ¿Ven cómo va aumentando la presión con respecto al volumen? Y esta imagen que se les puse acá, estas son imágenes de casos reales, de buzos. Todo lo que tiene este señor acá se llama enfisema gaseoso, es gas. Y el doctor lo está tocando ahí porque cuando él toca se siente un crepitado, ¿sí? Como si sonaran, no sé si alguna vez hicieron explotar esas bolsitas con pelotitas. Bueno, igual, así se siente, chicos. Esto es caso real, por eso les mostré la imagen de un buzo que no siguió el protocolo y le pasó esto de acumular el gas en sus partes blandas. Así que bueno, es muy importante que el que hace buceo siga el protocolo. Dentro de esto, por ejemplo, sería lo que se llama la prevención por descompresión lenta. Entonces, el que está buceando sabe que puede prevenir todo esto haciendo lo que se llama la descompresión lenta. ¿Sí? Va ascendiendo de manera lenta, pausada. Por eso ellos no deben ascender rápido. El ascenso es lento. Van haciéndolo por partes. Y una vez que han salido, se someten a lo que se llama la cámara hiperbárica por unos minutos y en esta cámara vuelven los gases a disolverse en la sangre y comienza el descenso controlado de la presión de los gases y vuelven a la normalidad. Entonces acá tienen una cámara hiperbárica con el paciente adentro, ¿sí? O sea, acá el médico o técnico está controlando las presiones y el tiempo al cual lo va a poner. Son minutos, chicos, son muy poquito tiempo,
parece una eternidad, pero no, es poco el tiempo porque debe ser lento todo esto. Entonces programa, cierra esto y una vez que sale el pacientito ya sale con todas las presiones parciales de los gases normal. Y bueno, acá tienen una hermosa imagen de un buceo para que no le tengan miedo, sino que sabiéndolo hacer podemos disfrutar de este hermoso paisaje pero en el fondo del mar. Espero que haya sido linda la clase, que la hayan entendido, que les sirva y nos estamos viendo si Dios quiere. Muchas gracias por todo. Besitos.